Buenos días para todos, mi nombre es Ángela María Gómez. En este momento y en esta oportunidad vamos a ampliar el tema de tablas dinámicas en Excel. Entonces, en este momento cuento con la presencia de mis dos compañeras de trabajo, Sandra Viveros y Carol Lenz. Junto con ellos vamos a llevar entonces el proceso de cómo se elabora una tabla dinámica, para qué sirve y cuál es su utilidad. Entonces, como primera parte, vamos a referirnos entonces a qué podemos hacer con una tabla dinámica. Bueno, entonces, una tabla dinámica consiste en un resumen que se hace de una información que yo tengo, ¿cierto? Bien, como su nombre lo indica, en una tabla. Esta tabla puede ser una base de datos que consta de muchísimos datos. Para el ejemplo, pues yo quise colocar algunos datos de un banco en unos años de 2014 y 2015 y llevar como el conglomerado de lo que hizo por mes, para cada tipo de cuenta, una cuenta de corriente o una cuenta de ahorro, ¿cierto? Entonces, pero es una base de datos larga, ¿cierto? Y para obtener un tipo de información específico que yo necesite de esa tabla, entonces me quedaría más complejo. Lo puedo hacer con filtros o lo puedo hacer con fórmulas, pero me va a llevar más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Elaboramos o creamos una tabla dinámica. ¿Cuál es el primer proceso que llevamos para hacer una tabla dinámica? Entonces, nos paramos en cualquier celda que tenga entonces como rango nuestra tabla dinámica, ¿cierto? O la tabla pues que tenemos en el momento. Cualquiera de las celdas que tenga los datos de esa tabla. No me puedo hacer por fuera, todas tienen que, y todas, súper importante también, todas tienen que tener información. Ninguna puede estar sin información. Entonces me paro ahí en cualquiera y me voy a insertar. Luego me voy entonces a tabla dinámica. Hay dos opciones, una que es la tabla dinámica o el gráfico dinámico. Ya vamos a ver entonces cada una de las dos. Entonces me voy a tabla dinámica. Como ya me paré en alguna de las celdas que contenían la información de la tabla que yo voy a hacer, con la que voy a hacer la tabla dinámica, entonces inmediatamente por defecto Excel toma el rango que cubre toda la tabla. Me dice que si lo quiero ubicar en una nueva hoja o en la hoja existente de cálculo que tengo. Para el caso, yo le dije que en una nueva hoja de cálculo. Y le doy a aceptar. En este momento ya tengo la tabla, ¿cierto? Entonces este es el campo que va a tomar mi tabla para llevar a cabo el proceso o los datos que yo quiero en el momento, de los que quiero en el momento de obtener entonces algún resultado. Pero si ustedes notan, está la tabla totalmente vacía, entonces todavía no tiene relacionadas ni columnas, ni filas, ni el total, ni las operaciones que va a hacer. Entonces, ¿qué hago? Por decirlo así o por colocar un ejemplo, yo quiero saber por cuenta, ¿cierto? Miren que de una vez y por defecto él sabe que, o está asumiendo que la cuenta tiene algún número, por cuenta, por cada sucursal que yo tengo, qué valor, ¿cierto? O qué hice yo por en cada sucursal que yo tenía, ¿cierto? Entonces, para el caso, él me está diciendo que por Cali, ¿cierto? En Cali yo hice un total de 31.040.000 pesos, ¿cierto? En este caso no tiene todavía el signo pesos, entonces, ¿qué hago? Yo selecciono los datos donde hay valores numéricos y me voy entonces hago clic derecho, me voy a configuración del campo valor, le doy a formato número y le digo que quiero. Entonces en este caso ya me está asumiendo que es pesos colombianos. Le digo que con 2 decimales, le puedo decir que sin decimales, para que se vea pues como más estético. Y le doy a aceptar. Y aceptar. Y listo. Él está asumiendo entonces ya de una vez el valor de peso. Entonces acá le puedo decir también que no por cuenta, sino por sucursal, por los tipos de cuenta. Entonces si es ahorro, si es, ¿cierto? Entonces puedo decirle que bien puede ser que me lo coloque en columnas, pues como para que se vea más organizado, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo, por ejemplo, yo quiero saber por sucursal, ¿cierto? En Cali, en cada una de las sucursales que yo tenía, por ciudad, ¿cuánto hice por cada tipo de cuenta? Entonces aquí me está diciendo que en Cali, por ejemplo, de ahorro yo hice 1.200.000, en corriente hice 29.840.000 y en total hice un valor de 31.040.000 pesos y así sucesivamente. Un valor que si yo lo fuera a aplicar con filtros o lo fuera a hacer con fórmulas, pues me toma mucho más tiempo. Con una tabla dinámica es mucho más sencillo.
Entonces es solamente, entonces para unir campos, bien puedo activar acá o también puedo arrastrar, como les mostré a ustedes, ¿cierto? Aquí también puedo decirle, por ejemplo, en la parte de arriba puedo colocar un filtro de informe, entonces le puedo decir, no, quiero que aquí en la parte de arriba esté por cuentas, entonces quiero ver años. Entonces quiero ver, por ejemplo, todo lo que yo hice en el 2014. Me paro en el 2014 y él automáticamente me va a mostrar lo del 2014. Como les decía, aquí hay signo, aquí hay valor pesos. Entonces voy y me paro donde está toda mi tabla. Le doy control, le puedo dar control 1, le puedo dar clic derecho. Y él automáticamente me toma el signo pesos y ya me queda pues, más estético. A esto le puedo dar el formato que yo quiera, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, le puedo dar el valor de la tabla dinámica que yo hice en el momento. Entonces aquí, como vimos, ya habíamos filtrado por 2014, ¿cierto? Para ver entonces cuánto habíamos hecho en cada una de las sucursales, ¿cierto? Y en cada uno de los tipos de cuenta que teníamos, ahorro o corriente. Pero entonces volvemos nuevamente a dejar todos los datos. Le decimos que nos coloque todas y él automáticamente pues nos está volviendo a colocar la información. Entonces yo deseo que este esté disponible para cuando lo vuelva entonces a necesitar. Entonces le voy a colocar entonces valor, cuenta, sucursal. Y así me queda nombrada entonces la tabla dinámica, ¿cierto? Y así por el estilo puedo hacer con cada una de los nombres que hay acá, con el fin de que me quede mucho más clara la información, ¿cierto? Porque no solamente en estos tipos de gráficos, en este tipo de cosas, hacemos o elaboramos algún informe para nosotros, sino para otra persona. Entonces, cuando lo vamos a grabar es muy útil que tanto nosotros como las personas que lo van a ver entiendan claramente la información que hay ahí, ¿cierto? Bueno, entonces que las personas entonces puedan entender la información que nosotros hemos llevado entonces a cabo. Aquí, sucesivamente como les mostré, yo puedo acomodar la información bien sea en columnas o filas y obtener algún tipo de resultado de esa información que yo entonces organicé, ¿cierto? Lo puedo acomodar de diferente manera y de diferente forma, ¿cierto? Y al final, pues voy a obtener la información que necesito. Si aquí, por ejemplo, por decirlo así, el caso, yo necesitara ver no números, o sea, no cifras, sino que en determinado caso mi jefe me pidiera que necesita ver por sucursal y por diferentes tipos de cuentas los porcentajes, por porcentaje, ¿cierto? Donde yo tuve más representación, entonces me voy y le digo porcentaje del total general y él automáticamente me da un porcentaje, ¿cierto? Entonces puedo tener la información organizada en cifras numéricas, en porcentaje, le puedo aplicar cantidades y hay diversas maneras de obtener la información y obviamente de poder entonces uno responder alguna pregunta o algún planteamiento, alguna inquietud que alguna persona en especial tenga. Para el caso, pues la empresa donde nosotros laboremos. Como ya les venía diciendo y como les comenté anteriormente, esto es con el fin de organizar y resumir la información que hay muy amplia en una base de datos y llevarla a su mínima expresión, ¿cierto? Con el fin de uno poder responder a algo o de encontrar la solución a alguna cosa que se le presente. Entonces, ¿hemos entendido y hemos quedado claro con el tema? Sí. Sí. Bueno, entonces, en esta zona de acá, en las columnas, entonces, es como yo ubicarle y decirle, vea, por este tipo de información, yo quiero que me genere cada fila y me dé un valor. Excel por defecto, todos los valores numéricos los suma. Excel no suma entonces en esa parte lo que son nombres y eso, sino que suma solamente valores numéricos, ¿cierto? Entonces con eso hemos concluido y hemos entonces aplicado el tema de tablas dinámicas en Excel.